Continuamos con nuestro segmento de Entre Líneas, nuestro segmento para promover la literatura, pero sobre todo la literatura nicaragüense. Y en esta ocasión vamos a conversar con un escritor que ha escrito muchísimos libros y en esta ocasión queremos resaltar el libro que yo tengo en mis manos, El Bardo Eterno, que es un homenaje que realizó al poeta universal Rubén Darío. Sabemos que nos encontramos en la jornada dariana, así es que le vamos a dar los buenos días a Francisco Bautista Lara, que está con nosotros, y por supuesto trajo presentaciones también de su último libro, Somos lo que recordamos. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor referirme hoy, que ustedes están iniciando esta jornada rubendariana anual, una obligatoria jornada para este compatriota indispensable, Rubén Darío, que nació, como ustedes saben, el 18 de enero de 1867, y estará cumpliendo 157 años de nacimiento, así es que habría que cantarle el 18, supongo en el canal, el Happy Birthday o el Feliz Cumpleaños. Bueno, este libro es una compilación sobre Darío en Centroamérica, cómo le veían los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, los costarricenses, los panameños y los nicaragüenses en ese último año de su vida, que es un epílogo de su vida. Este hombre sorprendente. Y yo quiero resaltar dos cosas. Una de ellas es la foto que está en la portada. Esa foto de la portada es de 1915, pero es el Darío que pienso yo que mejor lo representa, porque no es el Darío que se viste del uniforme de gala para presentar cartas credenciales al embajador, como embajador de Nicaragua en España, que es un traje prestado y que solamente es una vez, sino es el personaje que muestra en ese rostro lo que él realmente es. Fíjense bien, un rostro pensativo, un hombre que está pensando, un hombre que está escuchando, un hombre que está observando como era él realmente. Darío no era un gran orador, Darío era un hombre con una gran capacidad de escuchar, con una gran capacidad de observar, con una persistencia para leer. Y esos tres elementos son claves para entender a Darío. Un hombre que lee, un hombre que escucha y que observa. Y esa es la ruta de aprendizaje de Darío que hemos llamado pedagogía rubendariana. Así es que si queremos ser genios exitosos como Rubén Darío, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a observar y tenemos que aprender a leer y seguir leyendo siempre y seguir observando y escuchando siempre. Ese es Darío. Y otra cosa importante para mí, y es cierto que uno admira la obra de Darío y disfruta los poemas y disfruta los textos, las novelas, los cuentos, la rima. pero hay que admirar al hombre, al escritor, al compatriota, a ese individuo Rubén Darío que desde la adversidad, sin estar en un lecho de rosas, como él mismo diría, se remonta a la mayor altura de la literatura española de la época y deja una huella imborrable, imperecedera. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es: ¿cómo es posible que un hombre, que un niño, que un joven, viniendo de la periferia económica, política, cultural de la época, con pocos recursos económicos o con ningún recurso económico, desde una familia disfuncional, con miles de dificultades y problemas personales, sin haber obtenido un título académico, sin haber concluido la secundaria incluso, sin llevar un currículum importante que presentar al mundo, a América Latina, a España? ¿Cómo es posible que lograra llegar tan alto? Remó contra corriente, avanzó, se superó a él mismo, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus errores, a pesar de sus tragedias, de sus melancolías, de sus tristezas. Fue un propagador de esperanza siempre. Eso es meritorio. Entonces hay que mirar la obra rubendariana, pero hay que mirar al hombre, al escritor que logra hacer esa obra. Así es. Darío era un hombre tan culto que por eso revolucionó el mundo de la literatura, el padre del modernismo es considerado también. Y me gustaría que nos comente, sabemos que es un hombre que en su faceta como periodista, como diplomático, vivió en muchísimos países del mundo, lo cual le dio también una diversidad cultural que fue incorporada como elemento en sus escritos. Pero ¿cómo era visto en Centroamérica la parte que usted plasmó aquí en El Bardo Eterno, que también era uno de sus seudónimos? Sí, bueno, El Bardo Eterno también le decían el príncipe de las letras castellanas. Ese Darío es visto en Centroamérica y en América Latina como propio. Los salvadoreños en realidad y los guatemaltecos, incluso los mexicanos,
y los costarricenses ven a Darío como propio. Es decir, no es como un extranjero en una tierra extranjera, es como un compatriota visto desde la proximidad de afectos y simpatías que generaba Darío. Darío decía, mi patria es la lengua patria, y en realidad, aunque esta fue su tierra natal, Nicaragua, y donde vivió en León de Nicaragua y amó a León de Nicaragua hasta su muerte, en realidad él se sentía ciudadano del mundo hispanohablante, y se sentía profundamente comprometido con Centroamérica, con la unidad centroamericana y con Hispanoamérica, con ese sentido de solidaridad, de identidad y de pertenencia hispanoamericana. Entonces, por eso es que en estas fechas y en cualquier fecha, en toda América Latina, en todo el mundo hispanohablante, se recuerda a Darío. Darío no es una conmemoración nacional solamente, es una conmemoración universal, y eso nos enorgullece a los nicaragüenses. Me gustaría que nos comente cómo fue la recopilación para los escritos de El Bardo Eterno. Bueno, hicimos un recorrido por todas las bibliotecas de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, etcétera, recabando fuentes de información, periódicos, periódicos antiguos, pedazos de periódicos, buscando qué se decía sobre Darío, tratando de identificar cuáles eran las constantes, las frecuencias con que se hablaba de Darío en ese periodo que va de 1915 a 1916, que fue su último periodo de vida. Si ustedes recuerdan, en 1915, a principios, Darío está en Nueva York, en el frío terrible, gélido de Nueva York, se enferma y después regresa rumbo a Centroamérica, pasa por Guatemala, donde permanece unos meses, hace una escala en El Salvador, en el puerto de Acajutla, y continúa y desembarca en León de Nicaragua en noviembre de 1915, para que finalmente fallece en 1916. Aunque pasa unos días en Managua. La última Navidad de Rubén Darío de 1915 la pasa en Managua. La última gritería también. Y dice que él disfrutaba esos momentos de la gritería, los cantos, etcétera. Añoraba las campanas de la Catedral de León. Tenía un profundo afecto. Yo diría que además del profundo afecto, tenía una profunda identidad nicaragüense, centroamericana, hispanoamericana, lo cual lo hace valioso, porque Darío es un precursor y es un prócer de independencia cultural. Y eso puede sonar fácil, pero tiene una connotación profunda. Darío conquista el mundo hispano desde aquí. Es decir, no es España conquistando e imponiendo una norma, es Darío, nicaragüense, centroamericano, hispanoamericano, construyendo e imponiendo una norma literaria para la construcción de la prosa y de la poesía. Eso es renovador, eso es revolucionario, esa es la rebeldía de Darío, que se sacude los esquemas del idioma español y crea nuevas normas. Los grandes intelectuales del mundo de la época cayeron rendidos ante Rubén Darío, así es que me gustaría que me comente, hablando de su faceta como escritor, sobre todo porque son como unos zapatos bien grandes de llenar. Si bien Nicaragua está bien posicionada en la literatura gracias a Rubén Darío, son como unos zapatos bien grandes para llenar a la hora cuando uno decide escribir o poemas. Así es que me gustaría que nos comente qué es lo que usted más admiraba de Darío en su faceta de escritor y con qué aprendizaje de él usted se quedaría. Bueno, mira, para mí Darío es un referente. Es un referente como emprendedor de éxito. Es decir, es un hombre que establece una visión y un propósito y lo sigue. Así es que yo creo que toda la juventud, de todas las generaciones, de todos los oficios y de todas las ocupaciones, vos, aunque no escribas literatura, los que me escuchan, que sean ingenieros, médicos, emprendedores, deportistas, creadores de cultura o empresarios, ustedes, nosotros, podemos ver en Darío un referente de cómo hacer las cosas a pesar de las adversidades, superando las adversidades. Lo que yo más admiro de este compatriota nuestro que tanto quiero y que tanto aprecio, en realidad es la capacidad de vencer las adversidades y de vencerse a él mismo y de superar sus propias deficiencias para lograr lo que se había propuesto hacer. Una gran obra la que dejó Rubén Darío, se dice que es desconocida la cantidad de escritos que tiene. ¿Cuál pudiera decirnos usted que es su escrito favorito de Darío?
Bueno, mira, yo no te podría decir porque la verdad que cada vez que encuentro algo siempre encuentro fascinación en la obra de Darío, pero Darío Azul era el libro primigenio, primario y al que le tenía un gran afecto Darío, porque era la expresión de su juventud, el entusiasmo de su juventud, y con Azul Darío inaugura el modernismo, aunque no fue su primer libro, fue su tercer libro, pero ese libro es el que abre las ventanas de su creación literaria hacia el mundo. Pero también está el Canto Errante y Cantos de Vida y Esperanza, y hablando de poemas, pero también hay una novela que me gusta mucho, El Oro de Mallorca, por ejemplo, de Darío. Y también hay crónicas que son fascinantes, Tierras Solares, por ejemplo. Y también hay un libro que creó, que publicó después de su viaje a Nicaragua, después de 15 años de ausencia, que vino a Nicaragua en 1907, que se llama El viaje a Nicaragua intermezzo tropical. Ahí tiene poemas maravillosos y también todo un relato. Y también su autobiografía, es decir, o la vida de Rubén Darío contada por él mismo. Así que yo creo que en todas esas obras de Darío, estamos hablando de unas 27 obras publicadas, hay un encanto particular y hay una ruta para la vida, para la interpretación, desde su interior, una gran franqueza literaria. Es decir, es un hombre que se desnuda, que se muestra tal y como es desde la poesía. Eso también es interesante. Hablando de la faceta de escritor de Francisco Bautista Lara, hemos visto las fotografías en las redes sociales en las que usted, abordando el transporte público de Managua, ha hecho también regalos a personas desconocidas del libro. Coméntenos un poco de esa... Bueno, mira, yo pienso que la literatura debería ser algo cotidiano y que debería ser democrática y popular. No creo en las academias de élite y no creo en la literatura de élite, sino creo que la literatura y la cultura se crea en lo cotidiano, en lo ordinario. Entonces, por eso me gusta subir al bus. Ahora, yo sé que muchos de ustedes que me están viendo suben a los buses, pero yo también sé que hay algunos que están sentados en sus sillones de su casa que nunca se han subido a un bus, que nunca han estado en una parada de bus. Bueno, deberían hacerlo, la vida cotidiana, la gente común. Ahora, esa gente muchas veces no ve estos programas y a veces incluso tiene limitado acceso a las redes sociales, pero es la gente de Nicaragua, cómo piensa, cómo siente. Entonces, a veces me gusta hablar con algunos, y esta novela, por ejemplo, Rostros Ocultos, que la publicamos hace varias décadas ya, que sacamos una edición de bolsillo, y la edición de bolsillo es precisamente para que la lean en los tiempos de espera. Vas a ir a una cita de un médico o a cualquier lado, vas a esperar media hora o una hora, sentate y lee un libro. ¿Cuál? El que te guste. Y en el bus. Fíjense que una cosa rara que observo en Nicaragua, en general, es contado con los dedos de la mano. Yo diría que es cero la gente que va leyendo en un bus, o va leyendo en las paradas de bus, o lee en las salas de espera. ¿Por qué? Aprovechemos el tiempo y leamos un libro. Y esa fue la intención de Rostros Ocultos, una novela. Y también esta otra novela que se llama Encuentro, ¿verdad? Ambos se refieren a la gente común. Mientras una habla del sentido de solidaridad del que va con nosotros en el bus, como suele ser en la vida, el otro habla del encuentro, de lo que buscamos, y a veces no nos percatamos que buscamos. Entonces, bueno, son novelas. Bueno, este es un ensayo, este fue el último libro que publicamos, que son ensayos sobre historia de Nicaragua. Seamos dueños de nuestra historia. Somos lo que recordamos en realidad. La pregunta es, ¿cómo recordamos la historia? Yo pregunto, ¿cómo recordamos a Rubén Darío? A lo mejor podemos cometer un error y solamente pensamos que Rubén Darío es Margarita, está linda la mar, etc. O Los motivos del lobo. Darío no es un poema, ni 10, ni 100 poemas. Darío no es un libro, ni 10, ni 20 libros. Darío es un impacto en la literatura. Es un innovador, transformador, revolucionario, inmortal. Es el más universal de los nicaragüenses. Es el más universal de los centroamericanos. Es una huella imborrable. Así es que cuando yo voy fuera de Nicaragua, por ejemplo, y me encuentro caminando en una calle que dice calle Rubén Darío o escuela Rubén Darío
o en el parque, un Cuando parque. la gente le dice que no sabe dónde está ubicada Nicaragua, pero ¿quién ha escuchado hablar sobre Claro. Rubén Darío? Y a veces la gente piensa Rubén Darío, que nació en Argentina, o Rubén Darío, En Chile, que nació en Chile, Valparaíso. o que nació en España, porque la gente piensa que es tan grande que no pudo haber nacido en Nicaragua. Pero es que lo grandioso para nosotros es que este hombre tan grande nació circunstancialmente en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo de Metapa, accidentalmente, y superó lo accidental de su nacimiento y sobrevivió. Yo no sé si vos sabés, pero Darío cuando nació, a la semana se estaba muriendo el niño. Es decir, y no lo habían bautizado. En aquel tiempo, cuando había una situación así, entonces llamaban para ponerle agua del socorro, decían. Ujú. Para ponerle agua. Que tal vez era el agua bendita que se Claro. ocupa en... Entonces llamaban a alguien porque el niño se estaba muriendo y le pusieron Félix Rubén. Y fue un bautizo, digamos, emergente porque el niño se iba a morir. Pero primero, Darío sobrevivió al accidentado nacimiento. Segundo, sobrevivió a los primeros días de nacimiento. A los 40 días después fue bautizado en la Catedral de León. Es decir, ese Darío ha venido nadando contra la corriente, a la orfandad, a la soledad, a la melancolía, a sus propias tristezas, pero siempre ha puesto adelante dos cosas que me parecen importantes: la esperanza, la convicción de hacer algo. Ya para ir finalizando, usted también ha tenido diferentes etapas o facetas en su vida. Tuvo su faceta de embajador también, de embajador de Nicaragua, y ahora está viviendo esa experiencia también de compartir literatura. Me gustaría que ya para finalizar nos cuente una anécdota de alguna de las personas que encontró su libro. Bueno, mira, he encontrado varias, pero te voy a mencionar una muchacha, creo que de 21 años o 22 años, que encontró rostros ocultos. Y yo fui una vez a una universidad a dar una conferencia, y entonces, una universidad popular, y entonces la profesora me dice: hay una joven que quiere hablar con usted. Y la joven pasó adelante y me mostró el libro que había encontrado en un bus. Me tomé una foto con ella y después me tomé una taza de café y me contó su historia. Dice que encontró el libro en el bus. Al principio no sabía qué hacer con ese libro, pero dice que ella vio que un señor que parece que no viaja siempre en los buses, lo había dejado olvidado. ¿Qué era usted? Y entonces ella tomó el libro y no sabía qué hacer, pero al final lo metió en su mochila. En la noche abrió su mochila, vio el bus, lo comenzó a leer. En 2 días seguidos lo leyó y se sintió impactada porque creyó que se contaba su historia. Era una muchacha que era empleada doméstica, que estudiaba en una universidad psicología, madre soltera. Sintió como las cosas que se contaban eran ella viaja en bus siempre, le daba miedo o pena comunicarse conmigo, pero le contó a esa profesora y como yo iba a llegar, me la presentó. Esa es una historia fascinante. Y la muchacha encontró en la historia una identificación, pero también unas luces de esperanza y de motivación que me parece que son útiles. En realidad, un escritor, y es mi caso, disfruta compartir. Y disfruta que lo que comparte sea útil a otro. Así es que si lo que yo he dicho aquí, Karen, ha sido útil para vos y útil para la audiencia, me siento plenamente satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ya para finalizar, solamente me gustaría, bueno, además de agradecerle, que nos comente dónde podemos encontrar sus ejemplares. Bueno, mira, el Bardo Eterno creo que debe estar en Hispamer. Y los libros en general creo que están en Hispamer y en Literato, que son las librerías en Managua disponibles. Algunos están en versiones digitales, tendrían que buscar, creo que el Bardo Eterno está en versión digital y estos dos. Así es que, bueno, espero que les sea útil, pues, y que esta modesta contribución a la literatura les sirva para continuar adelante y para lograr el principal propósito de la vida. ¿Sabes cuál es el principal propósito de la vida, Karen? Díganos. Ser feliz. Muchas gracias. De esta manera nosotros vamos a finalizar nuestro segmento de Entre Líneas y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.